¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a partir en el programa de unas declaraciones muy recientes, las acaba de hacer, del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de nuevo dibujando cuál es la realidad económica de nuestro país a su juicio, y después vamos a dar una serie de datos, de noticias, si quieren ustedes, de fotografías fijas sobre nuestro país, sobre nuestra economía, sobre nuestros grandes números, para que sean ustedes y no yo quienes juzguen cuál es el estado real de nuestras cuentas, si el que se infiere de esos datos o el que dibuja Carlos Cuerpo. Como les decía, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha comparecido en el día de hoy públicamente y ha dicho cosas como estas. Por segundo año consecutivo, en el año 2025, lideramos el crecimiento entre las economías avanzadas, creciendo al doble que nuestros colegas de la zona euro, creando el 40% de todos los empleos que se crean en la zona euro. Recordemos que España es una economía que supone en torno al 10% del peso de la zona euro. Este comportamiento, este crecimiento ha sido además compatible con una mejora de la productividad por hora, cosa que no se veía en episodios anteriores de crecimiento, y con una mejora muy significativa de nuestro crecimiento potencial. Bueno, atendiendo a estas palabras, a estas afirmaciones del ministro de Economía, podríamos decir que en España atamos los perros con longaniza, está la cosa súper bien, esto es una verdadera pasada. El único problema es que, claro, no se tienen en cuenta ni la perspectiva de los años que nos han precedido, ni la evolución de la economía en nuestros vecinos europeos o nuestros iguales dentro del mundo desarrollado, como son los socios de la OCDE, o, pues no sé, la caída que registró nuestro país en el peor año de la última década que se recuerda, que fue el del impacto de la pandemia el año 2020. Claro, siempre decimos que tenemos el riesgo de pensar que evidentemente aquel año pues fue un año que, claro, impactados por la pandemia, pues cómo íbamos a poder crecer, pues no, aquel año se cayó. Claro que se puede caer y caer, o se puede no caer. Irlanda no solo no cayó, sino que subió de una manera extraordinaria su renta per cápita, subió de una manera extraordinaria su Producto Interior Bruto durante aquel año 2020 de impacto de la pandemia. Es decir, es mentira que en aquel año solamente tuvieras la opción de caer, de decrecer, de tener un desplome de tu Producto Interior Bruto. Bueno, España lo tuvo, pero no es que lo tuviera, es que España tuvo el peor desempeño económico de toda la Unión Europea. Además, ha sido el país de la Unión Europea que más tiempo ha tardado en recuperar los estándares previos a aquella crisis del coronavirus. Claro, si somos los que desde más atrás veníamos y hemos sido los que más hemos tardado en recuperar el ritmo de crecimiento, bueno, pues a lo mejor es normal que en este momento, en lo que se refiere al crecimiento, estemos en una foto puntual mejor que nuestros socios europeos, que es lo que está diciendo el ministro Carlos Cuerpo. Al mismo tiempo, también hay que recordar que los datos relacionados con el Producto Interior Bruto, señor Carlos Cuerpo, no corresponden a una mayor riqueza de nuestro país per se, corresponden a porque si fuera de esa manera, la renta per cápita en España, el PIB per cápita, debería llevar el mismo ritmo de crecimiento que tiene el Producto Interior Bruto, cuando no es así, como usted bien sabe. Por otro lado, por mucho que usted presuma, los datos que nos están dando pues asociaciones como la Federación de Cajas, la Fundación de Cajas de Ahorro, FUNCAS, resulta que los datos de Producto Interior Bruto son decrecientes, es decir, que las previsiones para este año son mayores que las previsiones para el próximo año y mayores de las del próximo año que las del siguiente. Es decir, que lo que está sucediendo es que está bajando la previsión de ingresos de Producto Interior Bruto, de generación de riqueza, de generación de Producto Interior Bruto durante los próximos años. Es decir, que no vamos a mejor, sino que vamos a peor. Y además está sustentado ese crecimiento del Producto Interior Bruto, según se ha analizado ya en este programa, en esta casa durante mucho tiempo por auténticos expertos, que lo que hacen es coger los datos del Instituto Nacional de Estadística y explicar
explicar por partidas de dónde viene ese crecimiento del Producto Interior Bruto, viene fundamentalmente de tres líneas esenciales. Una, esa inflación que se ha comido ya un cuarto de nuestro poder adquisitivo desde que gobierna Pedro Sánchez. Por otro lado, de la llegada masiva de inmigrantes que están incorporándose al mercado de trabajo y que por lo tanto están incrementando el total de la riqueza, pero sin que se traduzca en un incremento per cápita precisamente de esa riqueza. Y por último, el dopaje del gasto público, que ha sido algo que ha ido creciendo de una manera constante durante los últimos años, pues gastándose el dinero que detrae el gobierno de la economía productiva y que también ha sido creciente, registrando récord tras récord de recaudación durante los últimos años. Esta es la realidad del país en el que vivimos. Una productividad que en términos formales y técnicos es puntualmente cierto que hemos tenido un ligero repunte, muy ligero repunte de la productividad en el último año, pero que si miramos, ampliamos la lupa y miramos cuál es la tendencia de los últimos años, es una productividad estancada, si no en retroceso, durante muchos años, con lo cual seguimos teniendo esa asignatura pendiente. ¿Y por qué tenemos esa asignatura pendiente? Según ese señor Carlos Cuerpo, ¿por qué es indignante que el responsable de la economía de nuestro país saque pecho de esta manera de nuestra situación económica? Porque un diagnóstico triunfalista como el que usted hace, donde quiere ocultar la realidad de nuestras cuentas, la realidad de nuestra economía, lo que hace es debilitarnos, puesto que no se ponen en marcha las medidas necesarias para corregir esos desequilibrios. Pero es que no se ha quedado aquí. Vamos a ver qué más cosas ha dicho el señor Carlos Cuerpo. Tenemos que seguir siendo ambiciosos en la reducción de la desigualdad. Lo vemos, por ejemplo, también en el impacto de los precios en el día a día de los ciudadanos. El impacto del nivel de precios, ese efecto nivel que se queda anclado muchas veces en las percepciones de los consumidores, más allá de que la evolución de la inflación esté ahora en línea con lo esperado por el Banco Central Europeo, con una inflación en torno al 2%. Seguimos teniendo esa imagen de niveles de precios mucho más elevados que hace apenas un año o 2 años y medio. Me lo van a permitir, pero ¿tendrá usted jeta, señor Carlos Cuerpo? ¿Tendrá usted la cara dura de decir que el problema que tenemos los españoles es que como un año subió mucho los precios, pues ya nos parece que todos los años suben mucho los precios y que toda la vida está muy cara? Y que en realidad la vida no está tan cara. Y lo que pasó fue que subió hace unos años y entonces ahora, pues que somos así de tontos los españoles, nos creemos que los precios subieron y ahora ya nos parece que siempre están subiendo los precios. Vamos a ver, señor ministro de Economía de España. Usted sabe perfectamente, igual que yo, que la inflación tiene un efecto acumulativo y que la inflación de un año se acumula sobre el siguiente y sobre el siguiente y sobre el siguiente. Si uno trata de echar la vista atrás y hacer el análisis acumulativo de cuánto ha subido la inflación durante el periodo en el que ustedes gobiernan, desde que 2018 trajo la moción de censura a Sánchez a la Moncloa, la inflación, en términos promedio, ha subido acumuladamente hasta este de 2026 casi un 25%. Esto quiere decir que desde que Sánchez gobierna, el poder adquisitivo de los españoles se ha reducido en un 25%. Esto es que se ha perdido por efecto de la inflación un cuarto de la riqueza, del poder adquisitivo, del el dinero que los españoles tenemos en nuestros bolsillos, en nuestras cuentas corrientes. Y luego su discurso es especialmente tramposo porque se agarra usted al dato del IPC únicamente. Un IPC que contempla, según queramos hablar del subyacente o no hablar del subyacente, que contempla la energía, que contempla el precio de la vivienda, que contempla el precio de los carburantes. Pero si lo que hacemos es mirar qué es lo que ha pasado en los productos de consumo que los españoles tienen que ir a pagar cada día cuando van a hacer la compra al supermercado, cuando tienen que comprarle ropa a sus hijos, para su familia, cuando tienen que hacer frente a los gastos corrientes de un hogar, resulta que eso no ha subido un 2% este año, ha subido mucho más. Y el acumulado de subida de los últimos años supera con creces el 40% en ese tipo de productos. Con lo cual,
este discurso ventajista que usted hace de, bueno, ahora la inflación está cerca del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, no deberíamos tener la idea de que la cosa está tan mal. Vamos a ver, si uno ha engordado 20 kilos, porque el año siguiente engorde 2, no quiere decir que haya adelgazado 18. Quiere decir que ahora en lugar de 20 pesa 22 kilos. Ese es el efecto de la inflación, señor Carlos Cuerpo, y usted lo sabe perfectamente. Pero es que en el día de hoy queremos repasar más datos, más allá de estas mentiras que ha puesto sobre la mesa el ministro de Economía. Hablaba el ministro de Economía de la creación de empleo en España. Claro, si resulta que el dato oficial es de 2,57 millones de personas en desempleo, pero no tenemos en cuenta ni a los trabajadores en ERTE, que son parados, que son gente que quiere trabajar y no puede. Si no tenemos en cuenta a los parados que están haciendo un curso de formación, que son desempleados que quieren trabajar y no pueden, pero que no aparecen en las listas. Si tenemos en cuenta a las personas paradas que quieren trabajar y no pueden, pero que están buscando trabajos solo por la mañana o solo por la tarde, pues porque tengan, por ejemplo, alguna persona a su cargo, o que no puedan ser durante el fin de semana porque tienen que cuidar de sus hijos, por poner un ejemplo. Cada vez que hay un parado que tiene alguna petición especial a la hora de buscar empleo, sale automáticamente de las listas del desempleo. Puede ser que sean fijos discontinuos en inactividad, es decir, personas paradas que quieren trabajar y no pueden, que cobran el subsidio por desempleo, pero que también salen de las listas de parados. Si introducimos a todos estos parados que quieren trabajar y no pueden, pero que no aparecen en las listas oficiales del paro, resulta que nuestro país, en lugar de 2,57 millones de parados, tiene más de 4 millones de parados. Ahí, en lugar de una tasa de desempleo por debajo del 10%, nos vamos a una tasa de desempleo de por encima del 15% real. Lo que bate todos los récords dentro de la Unión Europea. Bate todos los récords dentro de la OCDE. Pero ¿sabe en qué más asuntos somos récords, señor Carlos Cuerpo? ¿Quiere usted sacar pecho de cifras, de números, de fotografías sobre nuestra realidad económica que están ahí, que son datos contrastados y de los que usted no va a querer presumir? Bueno, pues seguimos siendo el país de la Unión Europea donde tenemos más menores en riesgo de pobreza o exclusión social. Sí, señor, España. Nuestro país. 1 de cada 3 menores. De esto no presume usted, ¿verdad, señor Cuerpo? Tampoco creo que presuma, aunque sí lo hacen sus colegas de gobierno, de que en España cada vez más gente cobre el ingreso mínimo vital. Pero ¿cómo no va a haber más gente que quiera cobrar el ingreso mínimo vital cuando ustedes han conducido al ingreso mínimo vital a superar, en muchos casos, el salario modal? Es decir, el salario más repetido, más habitual, más común entre los españoles. Resulta que si uno tiene pareja y 2 hijos, recibe de ingreso mínimo vital 16.700 euros brutos anuales. El salario modal más frecuente, según el INE, el último es de 15.575 euros brutos anuales. Menos que el ingreso mínimo vital. Con esta situación, esto es una situación muy positiva para la economía española, señor Cuerpo, que la gente decida que es mejor cobrar el ingreso mínimo vital que estar trabajando, cuando además han subido el salario mínimo interprofesional. ¿Sabe por dónde han subido el salario mínimo interprofesional? Por encima del salario modal. Es decir, en España ya el que quiera contratar a alguien no puede hacerlo por el salario más habitual, más repetido en nuestro país. Tiene que subir ese salario. Eso sabe usted en qué se va a traducir, ¿verdad? En más personas que van a entrar en el número de parados que ustedes van a meter debajo de la alfombra. Estos son datos reales de nuestra economía. Son, en fin, datos que avergonzarían a cualquiera, pero que al gobierno no le apetece sacar. Otro de los datos que da vergüenza, aunque lo hemos repetido muchísimas veces, es el de el número de parados. No, el número de parados es un dato que evidentemente da vergüenza por lo que les estábamos comentando, precisamente porque supera con mucho el dato de parados oficiales. Otro de los datos que da vergüenza es el del estancamiento del poder adquisitivo de los españoles. Los salarios en términos reales llevan estancados 30 años.
en los últimos años con una inflación acumulada, como les decía, del entorno del 25%. Y todavía el gobierno se permite el lujo, como ha hecho en varias ocasiones el presidente del gobierno, de decirnos que el poder adquisitivo real de los españoles, la renta disponible de los españoles, ha subido un 10% desde que él es presidente del gobierno. Algo que es absolutamente mentira, falso. Y ya ven lo que está haciendo el gobierno. Lo que está haciendo el gobierno es mandar los mensajes de que ustedes, si se quejan porque van al supermercado y ahora mismo les cuesta mucho más de lo que le costaba hace 2 años o el año pasado llenar la cesta de la compra, en realidad se lo están inventando. Se están quejando de vicio. Porque según el gobierno, aquí vivimos muy bien. Cobramos mucho más de lo que cobrábamos y además podemos comprar muchas más cosas de las que podíamos comprar con un empleo mucho más abundante y estable. ¿Creen ustedes que esto se compadece con la realidad? Nosotros no. Empezamos. Vamos ahora a repasar otros asuntos importantes del día, muchos de ellos también indignantes, y lo vamos a hacer primero echando un vistazo a la portada de Libre Mercado, como siempre, con la ayuda de mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Oye, pues digo que importantes e indignantes muchas de las noticias que tenemos hoy en la portada de Libre Mercado. ¿Por cuál empezamos? Pues la que firma Pablo Haro, y es que Sánchez gastó 72.000 euros en su último viaje oficial a la República Dominicana, el que sepamos que es el último, claro, de 2023, cuando acudió a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Y lo que aquí resulta curioso, que ha podido analizar Pablo Haro, es que hay ciertos conceptos, ciertos detalles que no están aclarados todavía de los gastos que se llevaron a cabo en esta ocasión. Por ejemplo, no se aclaran los conceptos de gasto de transporte, es decir, qué tipo de transporte en concreto se usó, qué rutas se siguieron. Tampoco se aclaran los nombres de los hoteles donde se hospedarán los miembros, ni tampoco el coste de las habitaciones desglosado por persona. Tampoco se han remitido copias de los tickets de los restaurantes, ni incluso ni siquiera se ha especificado en qué establecimientos se realizaron las comidas que se llevaron a cabo, claro. Y si existieron también gastos adicionales de representación, es decir, que hay un montón de detalles que no sabemos de estos 72.000 euros que se gastó el gobierno de España en 2023 para viajar a la República Dominicana. Tenemos que contar otros asuntos también importantes, como por ejemplo la columna que firma hoy Manuel Fernández Ordóñez en nuestro periódico en Internet. Lo que no te cuentan del precio de la luz en España. Una vez más, dice Manuel Fernández Ordóñez, que nos dijeron que con el sol y el viento la electricidad acabaría siendo un regalo de la naturaleza, digamos, como quien escoge frutos del árbol del paraíso, dice él, pero es falso, evidentemente. ¿Por qué? Porque la luz sigue siendo cara. Y no es cara simplemente dice porque sea un mes malo, sino porque se ha hecho cara como concepto, porque lo que hay que tener en cuenta es que, como ya he recordado en otras ocasiones, después del apagón, lo que ha hecho el gobierno es poner en marcha un mix energético reforzado, con el cual ha metido pues gran parte de gas, o sea, se está quemando más gas, y evidentemente esto, aparte de ser hipócrita porque va en contra del discurso climático que ellos dicen defender, asimismo incluye o aumenta los costes. ¿Y por qué aumenta los costes? Y sin embargo, parece que el gobierno dice que ocurre lo contrario, porque lo ocultan entre los costes del sistema. Y claro, por eso evidentemente dice Manuel Fernández Ordóñez que en realidad la luz sigue siendo bastante más cara. Tenemos también que comentar la información que nos firma Beatriz García en el día de hoy del colmo de la ocupación en España. Sí, como explica Beatriz García hoy en Libre Mercado, Maresme tiene más casas con ocupas que en alquiler. Maresme es una localidad que, como vemos, ya ha llegado a un punto no sabemos si de no retorno, pero evidentemente la ratio, la relación entre casas que no están ocupadas y las que sí, pues digamos que es preocupante. Y de hecho también analiza los datos de Cataluña, dice que Cataluña, como región, tiene el 40% de las viviendas ocupadas, para que luego digan que esto es, pues son bulos de la ultraderecha, ¿no? No, es una, de nuevo, de las noticias, de las fotografías fijas que tenemos en nuestro país y que hablan de un sistema que no está funcionando. El hecho de que tengamos localidades donde haya más casas ocupadas que pisos en alquiler ya resulta un síntoma enfermizo de un sistema legal que no funciona, de una norma, en este caso relativa a la usurpación de la propiedad de los ciudadanos en España,
que lo que hace es premiar al usurpador y castigar al propietario. Y claro, tenemos realidades como esta. Ya hay ciudades en España en donde hay más casas ocupadas que viviendas en alquiler, cosa que lamentablemente y muy probablemente vamos a ver repetida en otras ciudades si esto no se corrige. Vamos a echar ahora sí un vistazo al resto de noticias económicas del día, igual, con Rubén Folguera. Y vamos ya a repasar el resto de noticias económicas del día. Vamos a empezar de nuevo por Carlos Cuerpo, que las declaraciones que han escuchado antes, unida a alguna más que van a escuchar, han sido pronunciadas durante un seminario celebrado en la sede del CSIC, donde el ministro de Economía ha abogado por garantizar que el incremento de acuerdos comerciales y de diversificación de socios que está registrando la Unión Europea en los últimos meses, dice, no se hacen a costa de ninguno de los sectores que puedan verse afectados. De este modo, Cuerpo ha defendido que hay que proteger, hay que compensar a los sectores que puedan verse afectados por esta evolución y dice que es necesario el crecimiento de acuerdos comerciales, asimismo. Y por otra parte, advierte también de que los indicadores tradicionales de desigualdad no están siendo capaces de reflejar la realidad del día a día. Vamos a escucharlo. Ante la necesaria diversificación de socios comerciales por la que tiene que pasar la Unión Europea, tenemos que garantizar que estos acuerdos comerciales no se hacen a costa de ninguno de los sectores que puedan verse afectados, es decir, hay que proteger, hay que compensar a los sectores que puedan verse afectados por esta evolución de este necesario crecimiento de acuerdos comerciales. En las últimas semanas hemos conocido algunas buenas noticias por parte de Europa, como no solo la ratificación del acuerdo con Mercosur, sino también el acuerdo con India y otros socios que esperemos que vengan más adelante. Es una forma de decir, apoyamos Mercosur, apoyamos el acuerdo con la India, pero no queremos cabrear a los agricultores. En este caso, bueno, pues como siempre decimos, Rubén, bienvenidos a esos acuerdos de libre comercio, y lo que tendría que estar pidiendo España y lo que tendría que estar solicitando todos los agricultores es que dejen a la Unión Europea que los agricultores, tanto españoles como europeos, compitan en igualdad de condiciones con aquellos socios que vienen de otros países con los que se están firmando esos acuerdos de libre comercio. Pero tenemos más asuntos. La compraventa de viviendas se ha disparado el año pasado. Marca su mayor cifra en 18 años. Y eso que desde el gobierno no hacen más que decir que tenemos un serio problema y que no hay quien se compre un piso en España. La compraventa de viviendas registró el año pasado un aumento del 11,5%, su mayor alza desde 2022, superando las 700.000 operaciones, su mayor cifra de hecho en 18 años. Lo cierto es que la compraventa de viviendas no superaba este dato desde el año 2007. Así lo confirma este viernes el INE, que detalla que con este repunte anual, la compraventa de viviendas encadena ya 2 años consecutivos de ascensos, después de haber repuntado un 9,7% en 2024. Concretamente, el 93,2% de las viviendas transmitidas por compraventa durante el año pasado fueron viviendas libres y el resto protegidas. Y vamos con una nueva chapuza relacionada con la famosa baliza V16, de la que aquí tuvimos un exitoso debate con Juan Francisco Calero y con Mario Arnaldo. Bueno, resulta que la cosa es tan chapucera que hasta los burócratas de Bruselas, ojo, hasta los burócratas de Bruselas se han llevado las manos a la cabeza. A pesar de que la normativa europea exige que los Estados miembros deben notificar a las autoridades comunitarias cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, el gobierno de Pedro Sánchez no informó de la normativa de la baliza V16. Así lo confirma la Comisión Europea en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo Parlamentario Popular Europeo, Dolors Montserrat. De hecho, el organismo comunitario subraya al respecto que esta falta de notificación puede tener consecuencias jurídicas relevantes y llegar incluso a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor. Oye, ¿te imaginas que ahora, por un tema burocrático europeo, el tema de la baliza decae? ¿Tú la has comprado? Sí. A ver si nos devuelven el dinero. Yo también, 2. ¿Nos devolverán el dinero? No. Ya lo tienes clarísimo. Evidentemente. Bueno, a lo mejor nos suben algún impuesto para podernos devolver el dinero de las balizas. Eso tampoco estaría mal. Entiéndase la ironía. No estaría mal. Sería muy llamativo que tuviera que ser así. Seguimos en el ambiente comunitario porque Lagarde va a terminar su mandato en el Banco Central Europeo. Después de todos los dimes y diretes acerca de esto, la presidenta del Banco Central Europeo se ha reafirmado en que quiere terminar su mandato. Después de que Financial Times informará de que Lagarde estudia adelantar su salida del Banco Central Europeo para evitar que Le Pen pueda decidir su sucesor, la presidenta de la alta autoridad monetaria ha señalado ahora a The Wall Street Journal que su escenario base, dice,
pasa por completar su mandato de 8 años al frente de la institución, que concluirá en octubre del 27. Asimismo, la banquera central de la zona euro considera su misión la estabilidad financiera y de precios, así como proteger el euro, asegurándose de que sea sólido, fuerte y apto para el futuro de Europa. Y terminamos viajando hasta Argentina, donde están de enhorabuena porque finalmente el gobierno de Javier Milei ha sido capaz de imponer su reforma laboral en el Parlamento. La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado este jueves la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, con 135 votos a favor y 115 en contra, en un día marcado también por la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo. El proyecto, de más de 200 artículos, propone cierta flexibilización del mercado laboral. Concretamente, se plantea una reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido, habilita el fraccionamiento de las vacaciones y crea un banco de horas como alternativa al pago de las horas extra. Además, se permite la ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo. Bueno, pues flexibilización de un mercado laboral, en este caso el argentino, ojalá llegue algún día al mercado laboral español para tratar de tener tasas de paro, digamos, más homologables con países desarrollados y no mantener tasas de paro como sucede en España de países subdesarrollados. Vamos ahora sí a la tertulia. ¿Cómo se nota que nuestro técnico Víctor tiene ganas de que llegue mayo, de que llegue la primavera, y ha recordado ahí a los amigos sindicalistas en el 1 de mayo pidiendo a sus afiliados, a los poquitos que había por allí, a tomar unas cervezas y a vivir. Fue otra de las grandes frases que nos han dejado los 1 de mayo. Me acompaña ya en el estudio Leticia Vaquero, por supuesto también Rubén Folguera con todos los datos. Como siempre, Leticia, desde los servicios informativos de radio, muchas gracias. Nada, vosotros por invitarme. Muchas gracias por dejarnos este ratito de que podamos analizar contigo, con tu ayuda y con la ayuda de Rubén, algunos de los datos que estamos analizando. Venía muy a cuento, tengo que confesar, y esto sí que lo voy a hacer, Rubén no me dejará mentir, que estábamos preparando el programa desde primera hora de la mañana antes de conocer las declaraciones del ministro de Economía, pero la verdad que nos han venido al pelo, porque lo que estábamos haciendo era recopilando una serie de datos, una serie de informes, una serie de realidades de nuestra economía que conocíamos en el día de hoy, que podíamos recuperar también en el día de hoy, y que nos dibujaban un panorama realmente, pues, de una economía, de una sociedad que no funciona en numerosos aspectos. En el caso de la inflación, acumulando una inflación durante los últimos años del 25%. Básicamente quiere decir que desde que Sánchez gobierna hasta ahora hemos perdido un cuarto de nuestro poder adquisitivo. Es decir, 25 de cada 100 euros ya los hemos perdido dentro de lo que es el dinero que hayamos podido acumular o el dinero que manejamos en el bolsillo en nuestro día a día. Somos más pobres. Entonces. Somos mucho más pobres en estos años, pero el señor Carlos Cuerpo dice que todo esto, Leticia, corresponde a un mindset. No lo dice él, pero bueno, es una de las palabras que a mí me gusta de los últimos tiempos, ¿no? Este anglicismo. Resulta que los españoles nos hemos encilindrado en que hay inflación y no nos damos cuenta de que la inflación ya está en el 2. O sea, que llevemos con una inflación acumulada del 25% es lo de menos. Como decía yo, oye, que hayas engordado 25 kilos hasta ahora, pues oye, que este año solo has engordado 2. Digo, ya, pero es que no peso 18, ni peso 18 kilos menos, ni peso 23 kilos menos, peso 25, porque he sumado los 23 que tenía otros 2. Es decir, que la inflación se acumula. Ese es un símil muy, muy acertado, yo creo. El de la pérdida de peso, o al revés, el de la ganancia de peso, porque efectivamente tú lo vas acumulando. Ah, que has perdido 2 en 3 meses. Oye, fantástico, pero es que todavía tienes un sobrepeso de 25, ¿no? Entonces, no tiene sentido. A mí me ha sorprendido mucho esas declaraciones que ha hecho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, esta mañana, que estaba en un acto en Madrid organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por tanto organizado por la ministra de Universidades, de Ciencia y de Innovación, donde ha participado también, por cierto, Elma Saiz, y donde en un formato
curioso, porque no sé si sabéis que últimamente ahora el gobierno también se inventa este formato a modo de foro, donde los propios ministros, o sea, no van como ponentes, en este caso sí, Carlos Cuerpo ha hablado, sino que van como entrevistadores, ¿no? De un panel, cogen un panel de expertos, cogen empresarios y ellos son los que van preguntando. Lo hemos visto en una semana 2 veces, ¿no? Es como una máquina así propagandística, un modelo, una tendencia que es un poco preocupante. Propagandístico. Es preocupante, pero claro, luego es interesante saber qué es lo que dicen los propios ministros cuando toman la palabra. Y en el caso de Carlos Cuerpo, que ha presumido de lo bien que va la economía española, del tirón del empleo en la OCDE, también ha tenido ese momento en el que ha hablado de la inflación diciendo que tenemos que combatir esa percepción que tienen los españoles. Es una percepción. O sea, se han quedado atascados en una inflación. Es que decir eso y decir que los españoles se están inventando que cuando van al supermercado las cosas cuestan más es la misma cosa. Sí, eso es. O sea, pierde de vista, claro, es que da la sensación, ese es un problema, no sé cómo lo veis vosotros, yo siempre reflexiono, ¿no? Una responsabilidad que tenemos los periodistas económicos cuando damos los datos, ¿no? A mí cuando mes a mes el Ministerio de Trabajo nos da los datos de empleo y de seguridad social, es entrar en el juego de los ministerios y del gobierno por dar el dato como ellos quieren que nosotros lo demos, ¿no? Si les conviene en interanual lo damos, si no le quitamos el sesgo entre los meses y nos quedamos en la letra pequeña de lo conocido como última hora y no en el en el panorama general, en el escenario general, ¿no? Y en este caso es lo que está haciendo el ministro Carlos Cuerpo, decir, oye, si la inflación ya la tenemos en torno al 2%, 2,7 cerró el año pasado, estamos ya en el 2, como pues el mandato, por ejemplo, del Banco Central Europeo, ¿no? En datos europeos de la eurozona. Esto se lo están ustedes inventando, es lo que vienen a decir, nos vamos a combatir, vamos a intentar, y ahí mete una frase que suele utilizar, que es vamos a trasladar los datos, los buenos datos macroeconómicos de crecimiento de PIB a micro, o sea, al bolsillo de la gente, ¿no? Es el trabajo en el que está intentando volcar todos sus esfuerzos el Ejecutivo español, para acto seguido decir que nos lo estamos inventando, básicamente. De hecho, recordad que en el balance del año pasado, en diciembre, Sánchez llegó a decir que somos un 10% más ricos en términos de poder adquisitivo que en comparación de cuando él llegó. Un dato que no es que se lo invente, pero coge las estadísticas que le interesan, evidentemente. Porque en ese dato que publica la OCDE está incluido, además de, por ejemplo, rentas que vienen de alquileres y demás, también las rentas que transfiere el Estado a los ciudadanos. Por tanto, evidentemente, si el Estado gasta más para que pagar más pagas, por ejemplo, como el ingreso mínimo vital y otro tipo de prestaciones, evidentemente, el conjunto, en el cómputo, pues evidentemente incrementa un 10%, pero lo cierto es que el poder adquisitivo se reduce, naturalmente, como estamos diciendo. Hay otro de los aspectos que ha puesto encima de la mesa Carlos Cuerpo en el día de hoy, aparte del bulo del empleo, que ya no hay otra manera de decirlo, del bulo de la inflación. Todos son bulos. Ha dicho el de la productividad, que a mí me ha dejado frío, porque digo, pero ¿cómo que la productividad? Y resulta que, claro, a ver, puntualmente de un año a otro, a lo mejor ahí ha mejorado unas décimas, creo que ha sido un 0,7% en productividad por hora trabajada, en el último año. Pero si uno hace la comparativa de nuevo con 2018, es decir, coge el periodo sanchista completo, resulta que la productividad por ocupado, no por hora trabajada, por ocupado, está estancada. Y en comparativa con nuestros socios de la Unión Europea, tanto que presume de que, oye, aquí generamos más empleo que la media de la Unión Europea, que no sé cuántos % de todo el empleo que se genera en la Unión Europea se genera en España, que crecemos por encima de todos los demás, que además hemos subido la productividad, señor Carlos Cuerpo. En el año 2018 estamos en el 93% de productividad comparada con la Unión Europea. Es decir, si llegar al 100% significa empatar con la productividad de la Unión Europea, nosotros nos quedamos en el 93%. Nos quedaban todavía 7 puntos porcentuales para alcanzar la media de la Unión Europea. Ahora mismo estamos en el 91%. Es decir, hemos perdido 2 escalones en estos años. ¿Esto es que hemos mejorado la productividad o que la hemos empeorado? Si resulta que crecemos con el Producto Interior Bruto, pero no ganamos productividad, ¿significa que estamos haciendo crecer el Producto Interior Bruto porque cada vez tenemos más mano de obra que entra o porque esa mano de obra hace productos de mayor valor añadido, de mayor riqueza? Es que nos toman el pelo. Es que quieren tomarnos el pelo. Señor Carlos Cuerpo, es mentira directamente de lo que usted ha presumido en el día de hoy.
Y presume también la ministra de Trabajo, ¿eh? Siempre que coge un micrófono dice que y además esta semana lo hemos visto con el aumento, la aprobación en el Consejo de Ministros del salario mínimo interprofesional, un 3,1% hasta los 1.221 euros, donde dice que los tiempos han cambiado, el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Con el tema también de la reducción de la jornada laboral desde hace 40 años que tiene la edad del Estatuto, pues que se ha quedado demasiado viejo, anticuado, que la manera de trabajar hace 40 años no era como la de ahora y que ahora nos valemos de tecnología y de muchas herramientas que hacen que la productividad esté subiendo, ¿no? Esto es algo que bueno, pues, explica siempre Yolanda Díaz. También los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras esta semana han vuelto a hacer la misma afirmación. Carlos Cuerpo no iba a ser diferente, ¿no? Ellos tienen que seguir con ese discurso. Y acuérdate que ayer lo que dijo Yolanda Díaz es que los empresarios le paren por la calle para felicitarla por medidas como el incremento del salario mínimo interprofesional, lo cual es evidentemente falso, porque ni ella va por la calle ni los empresarios... Ella sí va por la calle, va de compras. Bueno, sí, a un gran establecimiento con un triángulo verde. Pero en cualquier caso, los empresarios no me creo que vayan a felicitarle por esto, básicamente porque si ellos quisieran incrementar los salarios, lo harían directamente. O sea, quisieran o pudieran, evidentemente. Y sin embargo, medidas como estas, que implica al final un precio mínimo en un mercado, en este caso el del trabajo, suponen efectos nocivos tanto para las empresas como para los trabajadores. En el caso de las empresas, porque incrementa los costes, que ya son muy elevados, y en el caso de los trabajadores, a quien afecta es a los más vulnerables, precisamente. Por tanto, no me creo yo que mucha gente, más allá de pues, los sindicatos, que los sindicatos sí que tienen intereses, porque necesitan, ¿no?, consolidar su posición jerárquica y estructural. Pues claro, ellos necesitan que los nuevos... digamos, aspirantes al trabajo, pues tengan que ser expulsados del mercado de trabajo. Fijaos, si alguien quiere ahora hacerlo y entrar si tiene un ordenador a mano y quiere entrar en el Instituto Nacional de Estadística y busca la estructura salarial de España, las últimas encuestas, va a encontrar un dato que se llama el salario modal. El salario modal en España es el salario más repetido, es decir, es el más común. Y cada vez se acerca más al salario mínimo. No, es que espera que aquí vienen las curvas. Si uno mira ese salario, en términos brutos anuales, asciende, el salario modal, insisto, a 15.575 euros, según se publica hoy en El Economista, con datos del INE, es el último dato que tenemos. Este dato vamos a compararlo, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital que recibe un hogar donde hay 2 adultos con 2 niños. Ese dato asciende, ojo, a 16.700 euros anuales. 16.700 de ingreso mínimo vital por no trabajar, 15.575 euros anuales por trabajar. Aquí ya empezamos a ver algunas cosas que no cuadran. Pero es que si nos vamos a la última subida del salario mínimo interprofesional, en términos brutos anuales, nos vamos a 17.094 euros. Es decir, que todas aquellas empresas, todas aquellas pymes, todos aquellos autónomos que tienen a alguien contratado por el salario no mínimo actual, sino por el salario modal, el más repetido, el de los 15.575 euros, sabe que tiene ahora que actualizarlo a 17.094. Es decir, tiene que incrementar sus costes salariales en 2.000 euros, que no los costes laborales, porque los costes laborales contemplan las cotizaciones sociales, que también han subido y que, por lo tanto, implica un coste todavía mayor. Claro, aquellas compañías... Esto es fácil de entender. Lo explicaba bien el otro día Garamendi, ¿verdad, Leticia? Aquí, si una panadería que tiene 4 empleados resulta que para poder hacer este incremento hasta alcanzar el salario mínimo tiene que vender 53.000 panes más al año y no tiene... Sí, dijo 50 barras más al día. O 50 ¿Dónde? barras más al día. En un pueblo con un problema de despoblación, ¿cómo vendes 50 barras de pan más? O sea, tiene que venir gente de otros pueblos a comprarte a ti el pan. O sea, ¿cómo haces eso? Está muy bien. ¿Cómo vas a conseguir vender más? Tendrás que o cerrar el negocio o echar a alguno de tus empleados y, desde luego, lo que estás haciendo es poniendo barreras, que esto es lo que no se quiere entender del salario mínimo, lo que no se quiere entender de esta foto fija que espantaría a cualquier país desarrollado del mundo, el ver que las rentas de subsistencia superan el salario más habitual dentro de ese país, siendo un salario vergonzoso. Por eso, Luis, yo creo euros que tiene que ver con la productividad, no con que los españoles, los empleadores españoles sean unos malnacidos. No, es que la productividad está por debajo y al final el empleador, ¿qué hace?
un empleado me ayuda a producir tantas unidades de producción, yo le puedo pagar tanto. Si le voy a pagar más de lo que me produce, el que pierde soy yo, el que tiene que cerrar soy yo. Yo creo que con los datos que has puesto encima de la mesa, con esos datos, es difícil que el gobierno pueda lanzar un mensaje esperanzador entre la ciudadanía o de salvador, de nosotros estamos haciendo que suban, porque no es la realidad, porque estáis haciendo por otro sitio, con el aumento de costes para los empresarios, que esos salarios no suban tanto. Pero ahí hay que entender que ahora de repente salga el gobierno y diga, no voy a hablar solo del salario mínimo, voy a hablar de los salarios en general. Yo, Pedro Sánchez, voy a coger, me voy a meter en el acto del salario mínimo al que no voy en mi vida, voy y le voy a dar un ultimátum a los empresarios. ¿Dónde está el IBEX 35? ¿Dónde está la subida de sueldo? Paguen más a los trabajadores. Lo mismo ha dicho Yolanda Díaz esta semana, porque ya no se pueden ceñir solo al salario mínimo. Es que ahora quieren que suban todos los salarios y así que esa media del INE pues suba si es que puede. Yolanda Díaz, a quien le reclaman los inspectores de trabajo, por cierto, que no está pagando el plus de productividad que tienen pactado, ni este año ni el anterior. Veamos si cumple con lo que ella exige a las empresas que tienen que hacer, ¿no? Lo mismo pasa con la temporalidad, es algo de lo que hemos publicado también en Libertad Digital y el Libre Mercado, ¿no? Hablamos de un 10% en el sector privado y sin embargo en el público un 30%. O sea, es que hay mucho problema, o sea, hay precariedad. Fotos fijas de nuestra economía. Productividad estancada, ya la hemos dicho. Salarios estancados, también la hemos dicho. Inflación comiéndose el 25% en los últimos años de nuestro poder adquisitivo. Pero vamos avanzando. Ingreso mínimo vital, salario mínimo interprofesional por encima del mínimo que se despacha. Del salario más habitual que se despacha en España, pero vamos a seguir con las fotos fijas de nuestra economía, esas que las podemos ir viendo de manera individual, pero que en su conjunto lo que nos hacen es hablarnos de una economía que tiene problemas y problemas serios. Otra de las informaciones que conocíamos hoy, Leticia, Rubén, resulta que en España ya tenemos ciudades, ya tenemos zonas donde existen más viviendas ocupadas que viviendas puestas en alquiler. Un síntoma de un mercado enfermo. Claro, y precisamente ocurre en Cataluña, donde además el 40%, como hemos dicho antes, de viviendas en toda la región están ocupadas. Claro, y es la región en la que además se ha puesto en marcha la ley de vivienda que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez y que exigen que otras comunidades como Madrid también la apliquen. Y esto es curioso, ¿no? Porque al final vemos cómo la intervención en cualquier mercado, pero en este caso en el de la vivienda, lleva a lo contrario de lo que se dice buscar, que es al empobrecimiento de la gente y a afectar a todo el mercado en su conjunto, porque evidentemente esto no es casualidad. Estos resultados son fruto de las malas políticas que se ejercen desde el gobierno en todos los aspectos. Y si nos centramos en vivienda, ya no solo es el control de los precios o de los alquileres, sino también la protección a los ocupas que se lleva a cabo. Sí. Bueno, el dato que has dado de que el 40% de la vivienda en Cataluña está ocupada, no es así, claro, sería casi una de cada dos viviendas ocupadas en Cataluña. Lo que sucede es que España tiene en total, según las últimas cifras o estimaciones, más de 24.000 viviendas ocupadas en todo el territorio nacional, de las que el 40% están en Cataluña. Ese es el dato. Es decir, que Cataluña atesora casi la mitad de todas las viviendas ocupadas en nuestro país. Y hay un problema también, y que hemos visto en las últimas horas, que me parece pertinente destacar. En Cataluña gobierna el PSC, Salvador Illa, y en el día de ayer firmaron un acuerdo con los comunes, socios de su gobierno, para que a partir de ahora no se puedan vender pisos en zonas tensionadas a particulares, que tengan 5 o más viviendas, a lo que se viene denominando los grandes tenedores. O sea, van a prohibir que compren esas viviendas. Es verdad que hay una salvedad, ¿no? Una letra pequeña que dice que, les dejarán comprar esas casas siempre y cuando después las pongan con alquileres asequibles, es decir, cumpliendo a rajatabla la ley de vivienda. Fenomenal. ¿Y el resto? O sea, estamos hablando de que el alquiler ha subido exponencialmente los precios en Cataluña, que es la comunidad autónoma donde más ocupaciones se están produciendo y donde estás poniendo también más trabas a que particulares puedan comprar viviendas. Particulares, que no estamos hablando de grandes fondos tampoco. Bueno, depende, 5 viviendas o más. Y eso ayer se pactó directamente. O sea, se va a ver una reforma de la ley autonómica de urbanismo para que se les prohíba vender esas viviendas. Y vemos al sindicato de inquilinos, el sindicato
de inquilinas, ahora se llama así, reclamando que se inventen un cuerpo de inspectores a modo de policía, de guardias callejeros, para comprobar que se están cumpliendo todas y cada una de las medidas en materia de vivienda. O sea, ya no solo de la ley estatal, sino también de estos acuerdos alcanzados con otros partidos más pequeños, o sea, también autonómicos. O sea, es que es un problema enquistado de vivienda abismal, que ya no hablamos de construir más viviendas, ¿eh? O sea, eso es otro asunto. Pero lo que tiene que ver con el alquiler están yendo en la dirección opuesta a lo que se ha demostrado que funciona. Vosotros imaginaos que sois como nuestro colaborador John Goitia. Y te dedicas a la compra de... O sea, tú te dedicas al negocio inmobiliario y compras... Al cambio de uso se dedicaba. Y al cambio de uso como se dedicaba. Y dices, oye, pues yo voy a comprarme una nueva vivienda o 2 viviendas porque voy a invertir, porque voy a tratar de dinamizar este dinero que tengo y demás. Y vives en Barcelona, ya tienes 10 viviendas. O 10 propiedades, que al final son 10 propiedades, que es que no son 10 viviendas, que si tienes 2 trasteros, un local comercial y tal, o sea, todo eso va sumando, o garajes, todo eso va sumando, en cualquiera de los casos. Y te quieres comprar para poder invertir. ¿Dónde crees que vas a comprar esas viviendas? ¿En Cataluña o las vas a comprar en otra parte? La vas a comprar donde te dejen, porque se está poniendo claro, el pero patio donde sea más barata y donde sea. haya mayor seguridad para rentabilizarlas. En Cataluña es imposible con tantas viviendas ocupadas y tanta delincuencia y evidentemente con los precios más altos. Más datos, más fotografías fijas. Tenemos una serie de récords de los que el señor Carlos Cuerpo, si quiere, podría presumir, pero me da a mí que no son datos que le guste sacar. Están en récords de deuda pública. Estamos en récords, en términos cuantitativos, de deuda pública. En términos porcentuales no, porque como el PIB ha crecido mucho por efecto de la inflación y por efecto precisamente de la llegada masiva de inmigrantes, como se compara con el PIB, la deuda pública no ha crecido, pero en realidad lo ha hecho en más de medio billón con B de euros durante el gobierno de Pedro Sánchez. El gasto público también lo ha disparado. La recaudación también la ha disparado. Ahí también tenemos récords. El récord de recaudación, creo que 115.000 millones al año sale. no sabemos, hasta noviembre habían sido 300.000 millones de recaudación por parte de Hacienda. O sea, 300.000 millones. Se calcula que cuando conozcamos el dato de diciembre ascenderá hasta los 325.000 millones, un aumento de un 10% respecto al año anterior. Es una barbaridad. Y se está nutriendo sobre todo del IRPF. Claro, porque como ha subido mucho la inflación, resulta que no has deflactado la tarifa. Eso es. Y eso, para aquellos que nos escuchen, ¿qué significa? Es que esto de la deflactación de la tarifa, que no me entero de lo que ustedes me dicen. Fácil, lo van a entender enseguida. El gobierno ha aprovechado por la puerta de atrás que a usted la vida se le ha encarecido mucho, que usted ha perdido un 25% de poder adquisitivo, ergo que usted se ha empobrecido un 25% para meterle todavía más la mano en el bolsillo. ¿Cómo va a decir eso usted? ¿Cómo va a hacer eso el gobierno? Eso es lo que ha hecho. No ha adaptado las tarifas del IRPF a la situación inflacionaria que tenemos, con lo cual, cuando se han subido los salarios como se han tenido que subir para adaptarse a la inflación, esas subidas no se han adaptado a la subida de nivel de vida, a la subida del IPC. Con lo cual, usted ha ido saltando de tramo y usted está pagando mucho más de lo que pagaba en IRPF, con lo cual el gobierno se aprovecha de que usted es más pobre para quitarle todavía más dinero. Esto es lo que significa la no deflactación de la tarifa del IRPF. Y gracias a eso, gracias a cobrarle un 21% de IVA sobre productos que cada vez están más caros, es decir, de nuevo, enriquecerse desde el Estado, desde las arcas públicas, desde Hacienda, más precisamente porque usted es más pobre, gracias a eso tenemos incrementos de recaudación brutales. ¿Que han servido para qué? Otro récord. Desde que gobierna, más de 500.000 más de empleados y funcionarios públicos. Funcionarios y empleados públicos, más de 500.000 más durante todos estos años de gobierno. Un nuevo récord. Hombre, así cualquiera crea empleo, ¿no, Rubén? Claro, evidentemente. Y con el peligro de que la ratio entre los, activos y pasivos, efectivamente, que crean riqueza de verdad, y aquellos que, bueno, lo queramos o no, viven de lo que el Estado les transfiere después de haberle quitado esa riqueza a la economía productiva, se acerca peligrosamente al 1 a 1. No está todavía ahí, evidentemente, pero de aquí a 25 años pues podría darse esa situación si la tendencia sigue. Y como dices, al final, ahora mismo los empleados públicos en total
superan los 3,5 millones, que es un número récord que no se ha visto en cualquier otro momento aquí en España. Antes, Luis, hablabas de recaudación por el IVA. El gobierno, siempre que puede, es verdad que hace mucho que no lo dice, pero presume de haber bajado en muchos alimentos el IVA. Pero ayer ocurrió una cosa que pasó bastante desapercibida en el Congreso de los Diputados. Y es que el Partido Popular propuso, mira, precisamente para ayudar a los jóvenes y no tan jóvenes, porque ya ahora mismo la edad media de emancipación, que está cerca de los 30 años, o sea, tampoco son jóvenes, pero vamos a ver, la gente cada vez se puede independizar o comprarse su primera vivienda cada vez más tarde. Cada vez más tarde. Es que es muy difícil acceder a una vivienda con los precios que tenemos en la actualidad. Bueno, a lo que voy. El Partido Popular propuso ayer que el gobierno bajara el IVA hasta el 4% para la primera compra de vivienda. Ya no para la gente joven, ya para la primera compra de vivienda. Pues salió que no. Porque PSOE y Sumar dijeron que no. No están dispuestos a bajar ni siquiera lo que recaudan de IVA a la hora de vender viviendas. Pero ustedes no quieren que haya más disponibilidad de las mismas. Primero habría que construirlas. Y es verdad que nadie va a invertir en meterse en ese lío con una media de entre 5 y 7 años para empezar a construir con los papeleos y todas las cosas, cuando encima le estás poniendo trabas, control de precios. En impuestos antes de poner la primera piedra. Más pues el IVA, que es esa parte que también podría aportar el gobierno rebajándolo lo máximo posible para que la gente no se asfixie tanto, se niega a bajarlo. Es fenomenal. Es tremendo. Más récords. ¿Quieren ustedes récords? Más récords. Pobreza infantil. Otro de los dudosos rankings en los que aparecemos muy mal en la foto. Somos el país, según la tasa AROPE, con mayor problema de pobreza infantil, con más niños, más menores en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 3, según esta tasa. Más récords de paro. Resulta que ahora Finlandia nos ha pasado porque nosotros hemos bajado del 10%. Claro, hemos bajado del 10% con los datos del Ejecutivo. Sin contar a los fijos discontinuos en inactividad, sin contar a los desempleados que están en algún curso de formación o sin contar a los desempleados que buscan trabajo, que quieren trabajar y no pueden, pero que no lo pueden hacer en cualquier horario porque tienen personas a su cargo por cualquier otra razón. Bueno, pues como no contamos a cerca de 1,5 millones, resulta que si contáramos a todos los parados reales, nuestra tasa de paro estaría en el 15%, que estaría superando la de cualquiera de los países de nuestro entorno. De nuevo, otro récord del que no quiere oír hablar el gobierno. Otro récord del que tampoco quiere oír hablar el gobierno, el de la inseguridad jurídica. Son fotografías, como digo, fijas, pequeñas, de pequeños espacios y realidades de nuestra economía que en realidad dibujan una economía que en nada se compadece con esa visión que ha dado hoy Carlos Cuerpo. Leticia Vaquero, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a vosotros. Rubén, muchas gracias. No te vayas lejos, que tenemos más cosas que hacer. Y ustedes, señores oyentes, escuchen las noticias de la UNA, los servicios informativos de Radio, y regresamos después de el boletín de la UNA con toda la información de mercados. 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos como todos los días hasta ahora, abriendo página de mercado. Y tenemos a nuestro IBEX 35 que después del tropezón de ayer al cierre y también después del tropezón de los primeros compases de cotización está recuperando parte del terreno perdido. En este momento se está anotando un 0,65%, suficiente para estar por encima de los 18.100 puntos, 18.134 en este día de cierre de semana, que veremos en dónde se queda cuando la bolsa española eche el cierre en el día de hoy. ¿Cuáles son las compañías que más están subiendo? Ojo a las compañías industriales. ACS sube un 2,39% y ArcelorMittal un 1,41%. También sube Amadeus un 1,36%. Entre las compañías que más bajan a esta hora, Fluidra un 0,82%, Puig Brands, que hace 2 días tenía un crecimiento muy notable, hoy se deja un 0,67%, y Laboratorios Robi, que se deja un 0,63%. Momento de mercado, el que vivimos actualmente, con muchas aristas y muy interesante. Por muchos motivos, alguno de ellos ya se lo hemos ido explicando a lo largo de los últimos días y de las últimas semanas. El momento de mercados que vivimos es extraordinariamente interesante porque tanto en Estados Unidos como en Europa estamos viviendo momentos de máximos en los índices, unos máximos que al mismo tiempo se corresponden con un apetito cada vez mayor en las distintas latitudes
por la inversión a través de ETFs o de fondos indexados en los propios índices bursátiles. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cada vez más gente ha llevado sus ahorros a una gestión pasiva, apostando su dinero a lo que vaya a hacer el S&P 500, a lo que vaya a hacer el Nasdaq o a lo que vaya a hacer índices compuestos por otros índices como el MSCI World, que es el índice de referencia mundial para precisamente el crecimiento en el conjunto de todo el mundo. Esto, que representaba, por ejemplo, en Estados Unidos alrededor de un 30% hace 15 años, 20 años, hoy representa el 70% de la inversión. Claro, este crecimiento de la inversión en gestión pasiva, en índices, en definitiva, en las compañías que componen esos índices, lo que ha hecho ha sido dejar una cantidad de ineficiencias en el mercado muy importantes y también muy interesantes. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los índices se han sustentado durante los últimos años en las grandes compañías del S&P 500 y del Nasdaq, en las famosas 7 magníficas: Alphabet, es decir, Google, Amazon, Apple, Netflix, Meta, bueno, pues estas compañías, Tesla, que han estado en boca de todos. Unas compañías que han crecido también mucho al calor de esa nueva tecnología, la inteligencia artificial, que ha venido, supuestamente, yo desde luego así lo creo, a cambiarlo absolutamente todo. Sin embargo, estamos en un momento tan iniciático que todavía no sabemos hacia dónde va a derivar y por lo tanto no sabemos quiénes van a ser los grandes ganadores de la inteligencia artificial. Dicho todo esto, hay que señalar que cuando el desarrollo de la industria bursátil ha llegado a momentos como el que vivimos hoy en día, con la bolsa americana cotizando unos múltiplos extraordinariamente exigentes, que para que, digamos, nos devuelvan lo que hemos invertido en ellos, tienen que seguir subiendo a una velocidad enorme todas las compañías de ese índice, cuando resulta que en Europa se han empezado a cumplir varias de las tesis y ha subido mucho durante el último año, también países como España, no veíamos estas cifras desde tiempos pretéritos y menos en máximos históricos como los que nos encontramos. Cada vez, insisto, que la evolución de las bolsas se han situado en momentos como los que vivimos hoy en día, normalmente han sido el preludio, los momentos previos a grandes correcciones, a grandes caídas. Claro, el problema que tenemos es que la situación de mercado que vivimos hoy no invita a pensar a que esa gran corrección, esa gran caída vaya a suceder mañana mismo. Los estándares de liquidez del mercado, que es la gasolina que necesita el fuego de mercado para seguir expandiéndose, está en el mercado, sigue ahí, y tenemos indicadores que nos hacen pensar que esa liquidez no va a faltar, al menos en los próximos años, puesto que en Estados Unidos el señor Donald Trump va a poner en la Reserva Federal norteamericana, casi con total seguridad, a una persona cuya creencia es que vamos a necesitar tipos bajos durante los próximos años para tratar de mejorar las cosas en Estados Unidos y que la inflación que genera esos tipos bajos permita ir reduciendo la deuda norteamericana, ahora mismo en una situación prácticamente inasumible. Se asume solo porque la economía americana continúa creciendo. Claro, el gran problema que tenemos con esto es que a medida que la liquidez sigue rodando por los mercados, insisto, a medida que esto va sucediendo, lo que va sucediendo al mismo tiempo es que la inflación y la desconfianza propia de la inflación en la moneda fiat, en este caso en el dólar o en el euro, empieza a crecer. Y algunos de los indicadores que nos dicen que esto está siendo así y cada vez más acelerado son, por ejemplo, precios como el del oro o precios como el de un valor refugio como el cobre, la plata o también el Bitcoin. Claro, si esto empezamos a unir cabos y empezamos a ver un poco la foto más ampliada, viendo los distintos sectores y lo que va sucediendo con los distintos valores, viendo que tenemos el oro en máximos, la vivienda en máximos, los índices en máximos, las acciones en máximos, estamos teniendo incluso buenas rentabilidades dentro de la renta fija, nos damos cuenta de que lo que está más bajo, más barato de todo es el dólar, es la moneda fiduciaria, el dinero contante y sonante que tenemos en nuestros bolsillos. Y cada vez que esto sucede,
insisto, suele anunciar, y yo no digo que vaya a suceder o que vaya a suceder mañana, suele anunciar correcciones importantes en el mercado. Por eso, en la situación en la que nos encontramos, ver los movimientos que cada día hace la bolsa resultan de especial interés. Precisamente una de las grandes inversores de la historia, que es Warren Buffett, hemos conocido muy recientemente sus últimos movimientos, quitándose de Amazon, de Apple, donde ha conseguido unos grandes beneficios, y entrando en valores value tradicionales como los medios de comunicación, comprando acciones del New York Times o acciones de empresas de salud como United Health, en la que entró hace ya algunos meses, nos habla de que también se ha salido en los últimos años de lo que tenía en índices como el S&P 500 o el Nasdaq. Está muy caro, decía. Tengo que sacar dinero, dejarlo en liquidez para aprovechar nuevas oportunidades que me vaya ofreciendo el mercado. Claro, si esto lo hace una fortuna como la de Buffett, que ha sido tradicionalmente uno de los mejores lectores de la situación de mercados que atravesamos, la verdad es que a uno le hace al menos plantearse cómo está el mercado y en qué momento vamos a encontrar esas grandes correcciones. Sin duda, un momento muy apasionante de mercado donde merece mucho la pena observar, y es lo que hacemos desde aquí, los movimientos que hacen esos inversores que tradicionalmente, en época de vacas flacas, en época de grandes caídas de temor, de pánico en los mercados, es donde han construido sus mayores y mejores rentabilidades. Aquí en Tu Dinero Nunca Duerme solemos traer a inversores de estas características, inversores como Paco García Paramés, como Álvaro Guzmán de Lázaro, como Paco González, por ejemplo, de Abaco Capital, que nos acompañó ayer. Nos gusta ver dónde buscan sus preferencias para encontrar muy buenas fórmulas de cara a rentabilizar sus ahorros. Ahora mismo, de todos los activos que tenemos, quizá el que se encuentra en una posición menor, si lo miramos, lo comparamos con el oro, es el Bitcoin, que este año está de retirada, está cotizando en $67.000. La verdad que unos niveles extraordinariamente bajos si tenemos en cuenta los por encima de 100.000 que marcaba hace solo unas semanas. Veremos cuál es la evolución también del Bitcoin, que suele ser refugio para situaciones de crisis. En definitiva, buen momento para algunos sectores, sigue siendo buen momento para los índices, lo que no sabemos es hasta cuándo. Y hasta aquí el análisis de mercados en el día de hoy. Vamos a ir ahora a conocer pues qué nos tiene preparado uno de sus programas favoritos, que lo sé que lo son, de todos ustedes, Economía para quedarte sin amigos. Y llegamos cuando el reloj marca la 1:16 de la tarde, las 12:16 en Canarias, a la recta final del programa de hoy y de esta semana, porque ya es viernes. Y qué mejor que hacerlo con el programa favorito de todos ustedes, que además de Con Ánimo de Lucro y de Tu Dinero Nunca Duerme, es, y lo sé perfectamente, Economía para quedarte sin amigos. Nuria Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, qué generoso eres, compañero. No, pero es que es verdad, si os han dado hasta un premio en el iVoox. iVoox, sí. Tengo que decir que dura todo el año, creo. Hombre, hasta que concedan el nuevo, de momento esto somos era los... como de... Yo sé que tú eres un poco colchonera. Sí, un poco. Y esto que te voy a recordar no te va a gustar. Pero esto es lo que solía decir siempre Cristiano Ronaldo. ¿Ah, sí? ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Yo. Hasta enero, cuando salga el nuevo Balón de Oro. Eso es. Ya cuando haya otro, pues oye, pero de momento somos los titulares. Además que lo volví a ganar. Bueno, es que qué época, bicho, es verdad. Qué grande fue aquello, sí. Total. Y ahí le tienes todavía marcando goles. Pero vamos a... Ahora no lo sabía yo. Si yo no estoy mal, ahora habrá quien claro, me corrija, desde luego. Veo más como a la mujer, oyentes. veo más como su vida familiar. No, pero yo creo que sigue jugando ahí en el Arabia. Alital, ¿no? Mira, mis técnicos y realizadores me dicen que sí, que siguen en Alital. Muy bien. El bicho, marcando pues goles. Sí, cuando y uno vosotros nace para ganando algo, nace premios. para algo. Y vosotros ganando premios. Cada uno lo suyo, en fin. Cuéntame. Pues mira, yo vengo a decir a todos tus oyentes y espectadores que tienen el domingo que escuchar Economía para quedarte sin amigos, o descargárselo o escucharlo a través de cualquier plataforma de podcast. Vamos Desde a recordar Spotify, que es podcast, en todas las plataformas lo tienen. Eso es. ¿Cuándo es el estreno en plataformas? El sábado. A las 8 de la mañana ya está disponible. Y además a las 8 de la mañana ya también, domingo, pone un tuit en X en el que dice:
Mira, esta semana hablamos de este tema. Y ya lo tenemos. Eso Pero es. para aquel que sea más tradicional y que le guste sintonizarlo en la radio, por ejemplo, del coche o de casa, Los domingos a las 12 de la noche. oye, pues mira, Pero para bueno, los también trasnochadores. puedes ahora... A ver, yo me pongo mucho YouTube en el coche de audio. O sea, lo Sí. tengo ahí y me voy escuchando. Quiero decir, a través de Libertad Digital también Por pueden supuesto. escuchar todos nuestros contenidos. De hecho, este programa luego se sube también en formato podcast. Sí, lo y se damos puede- en directo en YouTube, que se puede ver en Claro. directo. Nos están viendo ahora mismo pues unas cuantas personas. Qué pero buena es la tecnología, ¿eh? Sí, Fíjate, hay muchos absolutamente. críticos con la tecnología. Fíjate qué cantidad de riqueza genera. Hombre, y tanto, y más que va a generar, la inteligencia artificial. Pero ¿cuál es el tema que nos traéis hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar del libro Más ricos y más iguales, que lo ha escrito Daniel Waldenström, que es un sueco que además estuvo en París con Piketty Ostras. y que coge a partir de las tesis de Piketty, le da completamente la vuelta y nos dice que sí, que hoy en día somos más ricos y por eso también somos más iguales. Mira, Domingo presentaba así un poco la tesis del libro. Pero el libro tiene mucho de lo que nos puede servir a cada uno de nosotros en nuestra vida, porque lo que viene a decir el libro es, cuidado, a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, tener un pequeño patrimonio, ir construyendo, es un cambio brutal. Y yo estoy de acuerdo, eso es algo que a mis alumnos en los cursos de finanzas personales y de inversión es casi lo primero que les digo y lo que más les enfatizo y lo que más les repito. Construye tu patrimonio, eso te va a dar libertad, eso te va a dar margen de maniobra, va a cambiar tu vida y el libro va de lo grande, de las estadísticas generales de riqueza en un país, a lo concreto. Oye, cómo esto también afecta a las vidas, a las personas, a las familias que lo van desarrollando. Claro, es que el capitalismo es un gran amigo de la clase media. Hombre, Por eso es lo que genera clase importantísimo, media. Claro, difundir esta cultura que vosotros además difundís en Tu Dinero Nunca Duerme también, del ahorro. Eso es. El ahorro, el capital, el patrimonio, eso es importantísimo y por eso los políticos y de izquierdas y socialistas nos los quieren arrebatar. Te iba a decir que no me sonaba a mí que este fuera un libro de cabecera de la señora Yolanda Díaz. No, en absoluto. Que bien podría serlo, igual aprendía un poco. Se plantea muchas cosas el libro y que hemos tratado en varias ocasiones, tanto en la pizarra como en el podcast. Pues, por ejemplo, no tener una mirada pesimista de la riqueza. ¿Qué mirada tenemos de la riqueza y del dinero? Pues absolutamente pesimista. Así la tienen nuestros políticos y los intelectuales más populares de este planeta. Es una lástima. No solo pesimista, sino delincuencial. O sea, Claro. Hay quien... Bueno, yo recuerdo cuando se puso de moda Gordillo, ¿te acuerdas? El alcalde de Marinaleda. Sí. Comunista. O sea, ese admirador de Pol El Pot, soviet, podríamos decir. Marinaleda. Sí. Bueno, pues el señor Gordillo, una de las cosas que decía es que si alguien era rico es que era un delincuente, directamente. Sí, sí. Si Sí, eres sí. rico, eres un delincuente. Porque En- siguen pensando en este concepto erróneo de que la riqueza, el dinero, es un juego de suma cero, en virtud del cual si yo me enriquezco es porque te empobrezco a ti. Entonces, claro, bajo esa máxima, que es la del Monopoly, por cierto. Claro, hay una reflexión en la que, claro, antiguamente la riqueza estaba más vinculada, por ejemplo, a la tierra. Y Correcto. es verdad que ahí, pues es verdad que había una tarta, hay unas tierras, unos dominios y unas fincas. Y claro, la tenía quien la tenía. Pero eso cambia ya, ese concepto cambia y la riqueza se multiplica porque la riqueza ahora depende también de la inversión, del capital, de la tecnología. Es decir, el ser humano ha sido capaz de que la igualdad se iguale, o sea, que la desigualdad se reduzca entre los más ricos y los más pobres, gracias precisamente a acabar con esto de que la tierra es la única fuente de riqueza. Nos decía el autor, al que también Diego Sánchez de la Cruz le entrevistó para Libre Mercado, dice, predomina una mirada pesimista de la riqueza. Yo creo que esto es negativo, porque el hecho de que alguien pueda enriquecerse a base de crear más crecimiento, más empleo y más innovación, no solamente no es algo malo, sino que es bueno. A Eso nosotros es. todos estos pensamientos nos parecen muy naturales, pero no te creas que está esto muy extendido. Es que hay muchas ideas que están muy extendidas y son erróneas. El del dinero como juego de suma cero es una de ellas. Otra de ellas, y que está muy anclada en la cabeza de todo el mundo y es muy difícil de sacar, es esa idea, la verdad, que emana un poco del pensamiento keynesiano, que es que la riqueza, digamos, se genera o se crea mediante el consumo.
que lo que genera actividad y genera riqueza es el consumo. Es el ejemplo de Haslitz de la ventana rota, ¿no? Al tendero que le rompen una ventana, entonces pues tiene que pedir al seguro, el seguro se activa a los gremios, entonces da trabajo al cristalero, da trabajo al que pone los marcos, luego al que la limpia, etcétera, etcétera. Y no queremos ver que el problema que hay detrás es que se le ha detraído unos recursos a ese tendero que pensaba abrir una tienda al lado que hubiera dado mucho más trabajo y mucho más dinero y mucha más riqueza y mucha más actividad que la que genera el que se le hayan roto la ventana del escaparate. Es decir, que la acumulación de riqueza, la acumulación de capital, el ahorro y la inversión es el verdadero motor de la generación de riqueza y actividad, cuya consecuencia última es el consumo, pero no es el origen de la creación de riqueza. Es verdad que habitualmente se confunde consumismo y capitalismo. También. Y no tiene nada que ver. Mira, algunos datos que nos va a dar Domingo. No solo es que seamos 7 veces más ricos en conjunto que hace un siglo, sino que en todos los países occidentales las cifras nos dicen que esa riqueza se distribuye de forma más equitativa, como llevamos diciendo todo el programa, ¿no? Fíjate, por ponerte un ejemplo, los 4 países que analiza con más datos Waldstrom: Francia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Hace un siglo, 1910, más del 50% del patrimonio, de la riqueza de esos países estaba en manos del 1% más rico. Es decir, el 1% de la sociedad tenía más del 50% del acumulado del país. Pues bien, ahora mismo ese porcentaje es inferior al 25% en todos los casos, salvo en el caso de Estados Unidos, que ha crecido un poquito en los últimos años y está alrededor del 30%. Pero fíjate, hemos pasado de más del 50%, en el caso del Reino Unido, casi el 75% de la riqueza total del país estaba en manos de solo el 1% y ahora ese porcentaje está más bien en el 20%. Y además no es que se haya ido porque decimos, no, del percentil 1 ha pasado a los que están en el percentil 2, a los que no son tan ricos pues son muy ricos. No. En realidad lo que ha crecido, hay unos gráficos, quien se compre el libro, por ejemplo, quizás los gráficos de la página 146 sean los más significativos, esto sí que está claro que en radio no puedo enseñar el gráfico, pero lo más significativo es que la parte que más está creciendo en estos últimos 100 años y sigue creciendo en las últimas décadas es el porcentaje de patrimonio que está en manos del 90%, es decir, el 90% más pobre, serían, pues eso, clases medias, clases bajas. Ese es el porcentaje que se está agrandando desde hace varias décadas y tanto el porcentaje del último percentil, el 1% más rico, como del siguiente decil, los que están entre el 90 y el 90%, se va estrechando para que la parte del patrimonio de todos estos países, fíjate, Francia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, la parte del patrimonio de estos países que está en manos del 90% de la población, se vaya agrandando, que es algo que además tiene sentido con todo lo demás que estamos diciendo de propiedad de la vivienda, ahorros, etcétera. En fin, yo siempre digo que en los colegios tendría que haber una asignatura de economía, de productos financieros, de una visión positiva de la riqueza, de una visión positiva del capitalismo. Yo ahora que el niño tiene que estudiar ciencias sociales, han empezado a dar ciertos temarios que, claro, yo me llevo las manos a la cabeza. Es que te iba a decir, si le preguntas a Domingo que si cree que los colegios deberían empezar a impartir este tipo de asignaturas, probablemente se llevaría las manos a la cabeza y diría que no. Bueno, diría no porque le he hecho yo esa pregunta y me ha contestado de esta manera. Dice, no, yo estoy muy en contra de que los colegios empiecen a dar estas asignaturas porque no las iban a dar bien. Desde luego no iban a hablar precisamente de que la riqueza es buena, no iban a... Tendría que ir allí al Instituto Juan de Mariana a prepararle los planes de estudio. Le damos una idea a Manuel Llamas para que envíe, que hagan cursos. Gratis, compañero. Claro, idea para o la ti. Francisco Marroquín, pues mira, algún profesor que vaya por allí y comente lo que sucede, no solo para los alumnos, también para los profesores, porque como bien decía Domingo, claro, cómo no les dan clases pero bueno, al final los profesores pues es un reflejo del pensamiento general mítico sobre la economía, yo creo que hay en la sociedad. Por cierto, el autor también se llevaba las manos a la cabeza con el sistema impositivo español, porque claro, nosotros pagamos 2 y 3 veces impuestos por lo mismo. Sí. Y al final eso es una forma de extracción de tu riqueza y de tu propiedad. No, desde luego. Estamos condenados la clase media. Por no hablar, porque claro, si nos metemos en el lodazal de Hacienda, ahí nos pueden dar horas, porque ya no es que te detraigan mucho de tu riqueza,
y que el Estado, de hecho, por la estructura propia que ha generado, al menos aquí en España, cada día necesita más recursos porque cada día quiere sostener a más gente alimentada mediante subsidios, Que en la por España cierto, subsidiada. hoy te escuchaba por la mañana decir que el salario mínimo vital ya está por encima del salario medio español. El ingreso mínimo El vital ingreso en una mínimo vital. familia, en una casa con 2 adultos y 2 hijos, está muy por encima del salario modal, del Modal. salario más repetido. Y también el salario mínimo interprofesional que se ha aprobado esta semana está muy por encima del salario modal en España. Que Es son decir, más de 1.200 euros. en términos brutos son 17.000, más de 17.000 euros el salario mínimo interprofesional y el salario modal son 15.500 en brutos anuales. Es decir, En fin. muy por encima. En fin, pues eso, hablamos de que te merece la pena trabajar. ¿Qué No, incentivo claro, o tienes sea, al para final trabajar? es verdad que evidentemente el discurso del subsidio, que es un discurso asociado a no hay que ayudar al que menos tiene, hay que ayudar al desamparado, se convierte en la excusa para subvencionar a una parte cada vez mayor de la sociedad que solo depende de que tú estés ofreciéndole esas ayudas. En cambio, si abrazas el capitalismo, si abrazas las ideas de la inversión y de la acumulación de capital y de la puesta en marcha de esa riqueza para generar más riqueza, es la que permite que las sociedades sean cada vez más ricas y que las clases medias empiecen a resurgir. Claro. Y no que conviertas, como está sucediendo en España, la clase media en la clase con las rentas más bajas de tu Claro, país. anestesia política. Claro, tú no quieres que la gente sea consciente de lo que tiene, de su potencial. Prefieres que piense que todo ese potencial viene desde la política y desde el Estado, ¿no? Es así. En fin. Lo que pasa es que todavía hoy, y esto es una cosa que yo, si no lo habéis tratado, que yo creo que sí, aunque ese capítulo me lo perdí, igual estaría muy bien, es el por qué todavía las universidades de economía de nuestro país enseñan la economía que no debe enseñarse. Sí, porque Domingo siempre cuenta que él descubrió la escuela austríaca fuera de la universidad, claro. O lo que dijo Javier Milei, después de muchos años dando clases de economía, Eso es. descubrió a Huerta de Soto y dijo, ahí va, todo lo Ostras, que he ¿y esto aprendido qué hasta es? ahora y lo que estoy enseñando está mal. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es una cosa muy curiosa. En fin. Bueno, escuchamos el sábado a partir de las 8 en plataformas y el domingo a las 12. Eso es, de la noche. No Muchas se lo gracias, pierdan. Luis Fer. Hasta el lunes a las 12. Es Radio Libre Mercado, 105.7 FM.